Vamos a hablar de incendios forestales y de combatir esos incendios forestales. Y lo vamos a hacer con Diego del Rey. Él es subdirector general de emergencias, jefe de operaciones en la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias. Y Donato Cava. Él es ingeniero técnico forestal, pertenece a la Unidad de Defensa contra Incendios Forestales de la Dirección General de Patrimonio y jefe de extinción. Diego, Donato, buenos días. Bienvenidos aquí a los estudios. Buenos días. Muy buenos días. De Onda Regional. Vamos a intentar explicar un poco algunas cuestiones que los ciudadanos, recibimos como información cuando estamos siguiendo pues un incendio forestal, y uno de ellos es ese nivel de alerta, ¿no?, que se va dando en función de cómo se va desarrollando el incendio. Se pasa de un nivel 0 a un nivel 1, a un nivel 2. ¿Esto qué significa? ¿Y cuándo? Y atendiendo a qué se pasa de una llamada, digamos, de emergencia a más emergencia, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo explicáis, Diego, Donato? Muy bien. Diego. Empiezo yo porque es una cosa más general, es una cosa de la dirección del Plan Infomur. Las situaciones operativas del plan vienen determinadas por el nivel de gravedad potencial del incendio o de los incendios que pueden estar ocurriendo en ese momento. Cuando tenemos un aviso inicial, esa detección de ese incendio por un ciudadano o los servicios que estén en el lugar, en las garitas o cualquier servicio de emergencias que estén en el lugar, ese aviso se pasa al CECOP. Y el CECOP determina qué medios tienen que actuar en función de la localización del incendio y de las condiciones meteorológicas y de la época del año, etc. Eso da lugar a una evaluación inicial del incendio, donde se determinan situaciones operativas, lo que se denomina situaciones operativas. La situación operativa 0 es aquella en que el incendio, en su evolución más desfavorable, solamente puede afectar a bienes de naturaleza forestal y no puede afectar ni a la población ni a otro tipo de bienes. ¿De acuerdo? Situación 0. Y puede ser controlado por los medios locales o por los medios de la comunidad autónoma, sin hacer falta medios de intervención del Estado. Luego está la situación operativa 1, en la cual la gravedad aumenta y se pueden ver afectados gravemente bienes de naturaleza forestal y además levemente bienes personas o bien bienes de otro tipo de naturaleza. Y para su control y extinción hacen falta, aparte de los medios de la comunidad y de medios locales, que se puedan pedir medios extraordinarios, ¿de acuerdo?, no adscritos al plan. Y luego, cuando el incendio evoluciona desfavorablemente, se declararía la situación operativa 2, que es el reciente incendio que tuvimos en Los Garres y Lajes, en el cual se pueden ver afectados gravemente, de parte de los bienes forestales, pues las personas y otro tipo de bienes, en este caso la interfaz urbana forestal, en el cual se piden medios extraordinarios no adscritos al plan, como puede ser en este caso la Unidad Militar de Emergencias y otros medios que se pidieron del Estado. ¿Y quién evalúa eso, Donato? ¿Quién hace esa evaluación de decir, ahora tenemos que pasar a un nivel 2 porque la situación se está agravando, ¿no? Sí, esa evaluación inicial puede ser desde la propia información que se recibe en un primer instante de la llamada del 112 o el propio agente medioambiental que se desplaza a la zona, o el técnico de extinción, que en este caso aquí en Murcia es una de las pocas comunidades que son aerotransportados, o sea, hay un técnico de guardia en cada base de helicóptero que tiene la región, y con esa evaluación él hace tiene fijada una serie de información que tiene que trasladar para hacer esa valoración, y en ese caso ya sí que prevé lo que os comentaba Diego, si hay riesgo para personas, para infraestructura y demás, y hace esa solicitud de recursos. Con esa información sería, en este caso, el jefe de operaciones por delegación del director general quien declararía esa situación operativa. Uh-huh. El papel de la Unidad Militar de Emergencias es muy destacado en este tipo de siniestros ya de gran envergadura. Cuando se declaran esas situaciones que comentáis, son los últimos en llegar y los primeros en marcharse, pero la actuación es muy definitiva. ¿Por qué? ¿Por qué la UME es tan decisiva en este tipo de intervenciones? Bien, la UME... Llega a ser decisiva en algunos momentos, ¿no? Sí, la UME, la verdad es que desde su creación ha sido un valor añadido en la gestión de todo tipo de emergencias, no solamente en incendios forestales, sino en otro tipo de emergencias como hemos podido sufrir en la región, como pueden ser los terremotos de Lorca y las inundaciones, ¿no?
En el caso de los incendios, en el último caso que tuvimos en los Garres intervinieron también. Sí. Sirvieron de forma anticipada, se detectó la necesidad de tener esa fuerza operativa disponible para trabajar durante la noche, siempre a petición y en coordinación con la Dirección de la Extinción. O sea, el jefe de operaciones que está presente en el CECOP está en coordinación permanente con la Dirección de la Extinción para la evaluación de la situación y para la determinación de los medios que hacen falta en función de ese plan de ataque y esa previsión que se establece desde la Dirección de la Extinción en el lugar del incendio. Y ahí se determinó que, en función de las características del incendio, era determinante, era necesario pedir la ayuda de la unidad militar de urgencias. Controlando lo que era el perímetro, ¿no? Sí, aquí hablamos que noche, en este tipo de emergencia los recursos que dispone esta comunidad y cualquier comunidad son finitos, ¿vale? Entonces, claro, y en un incendio de este tipo en el que se ve afectada una zona de interfaz, pues requiere un despacho de recursos bastante potente inicialmente y, claro, hay que prever ese refuerzo o ese relevo de esos equipos que están ahora mismo en la zona. La UME es uno de los recursos que pone a disposición de las comunidades autónomas, igual que medios aéreos y brigadas forestales, ¿vale? Que digamos que son de refuerzo para aquellas comunidades autónomas que así lo requieren. Entonces, en este caso, como explicábamos anteriormente con el tema de la situación operativa, se declara situación operativa 2, se activa y digamos que estos recursos se desplazan a Murcia bajo una dirección de extinción de un técnico de extinción de aquí de la región que es el que coordina todo, ¿no? Y sometido a un plan de operaciones concreto. Los medios que llegaron de otras autonomías también, de Castilla-La Mancha. Correcto. Efectivamente, todos los medios se incorporan en el grupo de acción de extinción, dirigido por el director de extinción, que es el que determina los medios necesarios para hacer frente y controlar. Has hablado, Donato, de medios aéreos. No sé si echáis en falta los CAMOV. Sí. Aquellos helicópteros de doble rotor, ¿no? Que tenían una capacidad muy grande de extinción y que creo que están ahí, pero que están arrumbados en España, en alguna base, por el tema de Rusia y Ucrania, ¿no? Las piezas de recambio que no habría. ¿Cómo es esto? Y además eran tan eficaces, son tan eficaces. Como director de extinción sí que lo echo mucho de menos porque era una máquina, la verdad es que muy, muy apta para trabajar en incendios forestales y sí, evidentemente con la situación de Rusia, más relacionado con la reposición de piezas, tema mecánico y demás, y las sanciones que le metió Europa a los rusos, pues efectivamente esas máquinas casi todas han acabado en Chile, que son países que en este momento, yo por la información que alguna vez nos han trasladado, están trabajando, están operativas en Chile. Me consta que el Estado está buscando otro tipo de máquina que tenga esas capacidades. Ya aquí en Murcia hemos tenido uno, en este incendio del Valle, que era un Super Puma, que estaba ubicado en Huelma, que es un recurso de refuerzo también del Ministerio que puso a disposición y fue, al igual que la UME, un recurso que se solicitó y por parte del Ministerio. ¿Qué capacidad tienen? Porque los helicópteros habituales, los que están ahora mismo en el despliegue, sí, son 2.500, 1.200. Estamos hablando de 3.500, 4.000. Sí. Claro, mucho más. ¿Vale? Aparte tienen la capacidad de transportar personas, hasta 14 o 15 personas que pueden ir en él. El CAMO en este caso solo funcionaba como helicóptero bombardero. En el incendio de los Garres, una de las informaciones que llegó de por qué esa propagación tan rápida fue por como si hubiera caído una especie de nube de cenizas, se habló, y de gases. Esto estamos todavía analizando como elemento acelerante, ¿no? Sí, estamos todavía, digamos que después de intervenciones como la que tuvimos en el incendio de los Garres, tenemos una unidad de analistas, ¿vale?, que estamos reconstruyendo un poco qué hizo el incendio, ¿vale? Inicialmente tenía una propagación ascendente por ladera y hubo un momento, a media tarde, en el que esa dirección del viento cambió y empezó a soplar hacia abajo, hacia las viviendas. Creemos que es un pequeño desplome de una columna convectiva, ¿vale?, que es el ascenso de aire caliente, y en un momento determinado ese aire caliente no tiene sustentación en la base y esa columna se desploma y expande, digamos, el incendio en todas direcciones, una de ellas hacia las viviendas. Y eso unido a la acumulación de combustible fino, que eran los cultivos que se ven en las imágenes, claro, ese combustible fino arde muy rápido y es muy sensible a cualquier cambio de dirección del viento. Estos incendios, además, cerca de las viviendas provocan la reacción de los vecinos. ¿Cómo evaluáis
¿qué hacéis con ese intento de prestar ayuda, al mismo tiempo el intento desesperado de proteger las viviendas? Eso de cara a los servicios de extinción de incendios, ¿cómo gestionáis eso? ¿Qué les decís a los vecinos? Hay que retirarse porque esto es peligroso, pero yo estoy aquí con la manguera intentando apagar. Es prioritario el salvaguardar la integridad de la vida de las personas. Eso es prioritario. O sea, porque cuando hay un incendio forestal normalmente es en una zona alejada, pero últimamente con el aumento de la masa forestal y con el aumento de las edificaciones cerca del monte, pues cada vez hay esa problemática de la interfaz urbana forestal. Y ahí lo que se pretende, incluso con la nueva directriz básica de protección civil, se pretende el aumentar esas medidas de autoprotección en esas franjas para que la gente esté preparada ante posibles sucesos que puedan ocurrir cerca de sus viviendas o cerca de sus instalaciones. Sí. En este caso concreto... En este caso salí con la manguera con la manguera del jardín e intentar ahí hacer algo. Entendemos que la gente de forma desesperada y ante la ausencia del primer recurso en llegar, pues intenten adoptar lo que creen que puede ser lo más factible. Pero en este caso es un incendio de interfaz que el tiempo de reacción era muy pequeño. Y en este caso, pues la gente, la verdad es que agradecerlo. Se les pidió que desalojaran la primera línea de la vivienda para que dejaran trabajar a los recursos de extinción. En caso contrario, bueno, hay alguna recomendación de cerrar ventanas, bajar persianas. Hay que intentar evitar que una pavesa pueda introducirse dentro de la vivienda y provocar un incendio dentro de la vivienda. Hay veces que sí, que este tipo de incendios, pues el análisis que hacen los analistas y sabemos la dirección que puede llevar, el director de extinción propone a la Dirección General de Emergencia, al jefe de operaciones, la evacuación o el confinamiento de esa población. Y ahí sí que podemos tomar medidas con más antelación. Efectivamente, en este caso, ahí en principio no se vio necesario el tema de la evacuación. Sí, lo que se hizo al principio, bueno, pues que la gente lógicamente se veía que estaba arrojando agua sobre los alrededores para que el incendio no pudiera progresar, ¿no? Y también el tema de la autoprotección personal, individual, de pues cerrar las ventanas e intentar que el humo pues no penetrara en sus viviendas. Me preguntan, dicen, bueno, pues, hay una zona de las 170 hectáreas aproximadamente, no sé si hay alguna evaluación más actualizada de lo que fue este incendio de Los Garres, hay una parte con un valor ecológico importante. Dicen, bueno, se pueden preguntar los vecinos, gente que pase por esa zona, y dicen, ¿y esto cuándo se regenera, no? ¿Cuándo vuelve esto no sé si a su estado original o por lo menos a intentar volver a recuperar, ¿no?, el valor? La parte del incendio, digamos, la agrícola, enseguida empezaremos a ver revegetar especies típicas, y el monte como tal, igualmente, en cuanto tengamos las primeras lluvias habrá regeneración. Estamos hablando que hay especies que están adaptadas al fuego. El caso del pino carrasco es una especie pirófita, está preparada y con el calor al ser una masa madura, con el propio calor que genera el incendio, abre esas piñas y disemina en la zona. ¿Vale? Y aparte el matorral está adaptado con su banco de semillas que tiene en el suelo, y enseguida empezaremos a veremos ya regenerado. ¿Habrá que retirar toda la masa que está quemada? Sí, bueno, en principio, claro, se harán trabajos de restauración de la zona incendiada y efectivamente se retirará la leña quemada y se esperará un poco a ver cómo evoluciona ese regenerado para ver si hay que hacer algún tipo de actuación extraordinaria para reforzar ese propio regenerado que le comentaba. Diego, dicen que los incendios se apagan en invierno, ¿no? Suelen comentarlo. Lógicamente, de hecho están contratados los trabajos silvícolas a través del mismo contrato donde se pone a disposición las brigadas forestales en toda la región. Sí, ahora mismo la Consejería en ese aspecto, con fondos que vinieron del Estado, está haciendo trabajo, y propios de la comunidad, está haciendo trabajando sobre esa biomasa, esos pinares que hemos visto, que todos vemos en la región, que están ahora mismo secos, y además las propias brigadas forestales del Servicio de Extinción de Incendios, aunque ahora en menor medida, el resto del año sí que están muy focalizadas en ese tipo de trabajo. Sobre todo en mantenimiento de áreas cortafuegos, de fajas auxiliares, y realizando cortas de policía, de árboles secos que vemos en zonas sensibles, para evitar accidentes y demás. Es una labor que se va haciendo a lo largo de todo el año. Sorprendía el otro día unas declaraciones del consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, que hablaba de las ovejas bombero.
decía, le llamaba así, bueno, lo de la introducción, creo que, o facilitar el hecho de que rebaños de ovejas, pues hagan una especie de labor de limpieza, ¿no?, forestal, de las zonas que son más sensibles o que pueden arder, ¿no? No sé qué os parece esto. Bueno, parte del... Parte realmente útil o contribuye, por lo menos, ¿no? Parte del escenario que tenemos actualmente de incendio viene originado por la acumulación de combustible que tenemos. Y ese combustible pues viene del abandono rural y de usos tradicionales como puede ser el pastoreo. Entonces, claro, este tipo de iniciativas, que no sé concretamente, no sé si era en la zona de Caravaca o en alguna zona del noroeste, claro, son útiles y para mantenimiento de fajas, como estábamos contando, fajas cortafuegos, perfectamente son útiles y, vamos, es que históricamente existía. O sea, el pasto, las ovejas pastando y eliminando combustible. Hemos tenido varios conatos también este fin de semana, de distintos incendios. Diego, estamos ante un año particularmente complicado. Hemos tenido un otoño, digamos, húmedo, más húmedo de lo normal. Sí, en cuanto a los datos que tenemos hasta ahora, realmente estamos por encima de años anteriores. Te lo digo porque, bueno, como las condiciones se están dando, que son cada vez con meteorología adversa, y tenemos datos de años anteriores. Por ejemplo, en el 2025 tuvimos un total de 96 kilómetros cuadrados, o sea, o sea, 0,96 kilómetros cuadrados, muy poco, ¿vale? Pero que este año ya vamos por encima, porque estamos teniendo, bueno, tenemos los incendios que tuvimos en la Sierra de la Muela y también el de los Garres y últimamente también fue el de... Tuvimos el Llano de las Cabras. El de Llano de las Cabras, el de Ángeles, de Saraspuña, con 400 y pico hectáreas que bueno, que vamos por encima de otros años respecto en la estadística que estamos manejando. Pero no significa que tengamos más incendios en este caso, sino... No, es superficie. Claro, no es que vayamos a tener más incendios, hay más combustible, evidentemente, y si llueve, pues tendremos más combustible fino. El número de incendios, en este caso, pues, no quiere decir que sean dos cosas que vayan paralelas, ¿vale? El tener más combustible a tener más número de incendios. Pero sí que los 3 incendios que comentamos sí que se han dado con situaciones meteorológicas muy concretas. El Llano de las Cabras con un día de viento muy potente. Claro. El de Cartagena igual, que fue otro día. De hecho, el comportamiento inicial de incendio era fuera de capacidad de extinción. La cabeza prácticamente no se podía trabajar y los compañeros pues fueron... La estrategia fue ir cerrándole por flanco hasta llegar a cerrarle la cabeza. En el de Cartagena igual, inicialmente iba hacia el mar, lugar inaccesible para los recursos y demás. Y en este concreto, un día de calor, que llevamos 2 días de calor bastante potentes. Y los 40 grados. Sí. Y de ahí lo de la convectividad que comentábamos, que un incendio prácticamente con un pasto enseguida te genera una columna convectiva potente, que no es lo normal. Hemos oído hablar también, y se oye hablar, que en incendios de gran magnitud, de los incendios de 6ª generación, ¿no? Serían incendios fuera de cualquier capacidad de extinción por muchos medios que se puedan emplear. ¿Corremos riesgo de enfrentarnos a uno de estos siniestros, de estos incendios? Sí. ¿Deberían confluir muchos determinantes para poder llegar a ese extremo? Sí, afortunadamente el año pasado, como he dicho, no sufrimos uno de los incendios que sí vimos que se produjeron en Extremadura y en Castilla y León. Y bueno, y de hecho tuvimos que enviar ayuda, ¿no? Que fueron medios forestales de la región a ayudar. Pero desafortunadamente nadie está libre de ese tipo de incendios. O sea, que sí podríamos sufrir ese tipo de incendios si se dan las circunstancias, lógicamente. Sí, yo creo que ahora mismo hablamos de incendios que ya modificarían la estructura de la atmósfera. O sea, ya no se ha dado el caso, pero condiciones hay para que pueda pasar. Hay combustible, ya tenemos situaciones extremas de calor, de meteorológica, a nivel meteorológico, situaciones extremas se dan, las causas se dan. Hablamos de muchos incendios. Cuando se manejan las estadísticas y se hablan de incendios provocados, suelen ser provocados por negligencias en la mayoría de los casos. Hay de negligencias y hay intencionados. ¿Vale? En el caso de negligencia estamos hablando de entre negligencias y accidentes en torno a un 40% en la región de Murcia. Y los intencionados en torno a un 20 y tantos por ciento, 25 o 30%. ¿Y el resto? El resto son causas naturales muchas veces y a veces desconocidas, que no podemos determinar la causa del incendio. Pero vamos, sí que hemos detectado en los últimos años que sí que está incrementando un poquito
el número de incendios por condiciones naturales, especialmente al paso de tormentas eléctricas, como las que se esperan. Esta semana. Sí. Esta semana se esperan tormentas eléctricas. Hablamos del año. El año pasado tuvimos un día con un pico de 17 incendios forestales, con atos de incendio forestal simultáneos. Sí. Pero provocados por rayos. Sí. Sí, cuando se juntan las tormentas secas, ahí se dan todas las condiciones porque son zonas inaccesibles, zonas que pueden prender en el momento o horas o días más tarde, y luego asociado con viento, con lo cual tienes todas las condiciones para que el incendio sea fuera de control al principio y no sobre todo eso, ese tipo de días lo que hay que hacer es, además de detectarlo, porque tenemos, a través del convenio que tenemos con AEMET, somos capaces de descargarnos esa capa de rayos, ¿vale? Cruzarlo con las capas de terreno forestal y así priorizamos las zonas de vigilancia, tanto con agentes medioambientales como, digamos, la malla de vigilancia fija y con el resto de recursos. Y claro, intentamos fortalecer esa detección temprana y actuación inmediata. Entonces, claro, cuando tiene un escenario de simultaneidad que colapsaría cualquier dispositivo, Gallego en este caso, coincido con compañeros que es una labor en la que tienes que ver potencial. Ya llega un momento, no es que lo dejes de atender, pero si tengo 3 incendios en la misma zona, tengo que ver cuál de ellos tiene más potencial y focalizar los recursos ahí. Más vale tener uno grande que tener 8 o 10 pequeños, ¿no? ¿Vale? Entonces estáis esta semana muy pendientes. Bueno, estamos toda la época de peligro alto, estamos muy pendientes, pero en esta, como está diciendo Donato, con especial hincapié. Sí. Importante también la red de observatorios, ¿no? En zonas muy altas de la región, fundamental, ¿no? La malla ECO, los puntos de vigilancia. La Dirección General tiene 20 puntos de vigilancia en el que hay una persona al día, en diferentes turnos, pero hay una persona allí que está constantemente vigilando y comunicando cualquier aviso. Están formados, son capaces de decirnos qué color de humo tiene, tipo de columna, y eso, digamos, en el CECOP, al que está de guardia, ya nos empieza a dar información muy útil de primera mano para despachar recursos. Por cierto, ¿se sabe algo del origen de los garres del incendio? Que si fue al lado del Ahora mismo está en investigación, tanto por la Brigada de Investigación de Delitos Ambientales del Cuerpo de Agentes Ambientales como del SEPRONA. El SEPRONA, ¿vale? Y la Brida, sí, las dos son los que forman ese Ahora mismo está, aunque ha salido por ahí alguna nota y demás, pero todavía determinar la causa cierta es difícil. Y que en la vigilancia, lo que estaba comentando anteriormente, también interviene, aparte de los puntos fijos, la vigilancia móvil, que se convenia con los ayuntamientos. En este caso, en este año se han conveniado con 33 ayuntamientos y se dispone de 35 parejas de vigilancia que van haciendo rutas en zonas de sombra de la garita de vigilancia. Y aparte la vigilancia móvil, con una nave de coordinación y vigilancia que va por las zonas de mayor riesgo de cada día. Porque una cosa que no sé si sabes, que mucha gente no sabe, que tenemos, a veces la caída del rayo automáticamente provoca el conato y hay veces que tarda hasta 72 horas en salir. Está el fuego ahí latente. Está latente, ¿no? En el pino, dentro del pino quemando, y en el momento que entra el oxígeno y el pino cae, se provocan incendios. Diego del Rey, Donato Cabá, gracias. No sé, os deseo que trabajéis lo menos posible. Ya me entendéis. Gracias por estar con nosotros esta Muchísimas mañana. gracias. Un placer, muchas gracias.